¿Quisieras saber cómo aumentar la productividad de tu empresa hasta en un 30%? ¿Cómo evitar que el talento clave se te fugue? ¿O cómo evitar que la competencia se robe a tus empleados? Bueno, la respuesta es muy sencilla, tiene que ver con clima y con cultura laboral. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de dos conceptos que son clave para las organizaciones, la cultura laboral y el clima organizacional. Estos dos conceptos puedes pensar que son lo mismo, pero no lo son, y es importante entender las diferencias para que nuestro negocio prospere. Así que quédate conmigo para averiguar un poquito más. Ahora hablemos de un problema común. Muchas organizaciones creen que la cultura y el clima son conceptos intercambiables, y no podrían estar más equivocados. La cultura y el clima son dos cosas que, pese a que van de la mano, son distintas y se atacan de forma distintas. Es por esto que muchas veces en algunas compañías vemos culturas increíbles en las que proyectan una imagen súper chévere hacia afuera, pero realmente lo que pasa adentro es muy distinto. Y es por esa falta de rima entre la cultura y el clima que las empresas al final terminan padeciendo de las grandes fugas de talento, que hoy día es muy importante. Este tipo de cosas es muy común cuando hay un problema entre el clima organizacional y la cultura laboral. Problemas que se acentúan desde el inicio, desde el ADN de la empresa, y es por eso que es importante que revisemos cada uno de estos conceptos. Vamos a desglosar estos dos conceptos. En primer lugar, el clima laboral. El clima laboral se refiere a la percepción que tienen los empleados sobre la compañía. Esto incluye el ambiente físico, la comunicación, el relacionamiento, el apoyo de la dirección, entre muchos otros factores en los cuales se relacionan en el día a día. Es importante entender que en una compañía donde la gente se sienta cómoda trabajando, es más probable que se propongan ideas novedosas frente a una donde las ideas novedosas no son bien recibidas. Es por esto que el clima laboral tiene un impacto directo en las acciones y en las decisiones que hacen los empleados en su día a día. Puede que los empleados sigan trabajando o haciendo lo mínimo posible para mantenerse allí, pero si tenemos un buen clima laboral los llevará al siguiente nivel. En primer lugar, hay que entender que el clima laboral es algo que podemos medir. Usualmente utilizamos encuestas y entrevistas. En las encuestas encontramos la parte más cuantitativa de la medida, por así decirlo, usualmente dividida por categorías que nos interesan medir o que la encuesta tiene predefinidas. Por otro lado tenemos las entrevistas, donde podemos encontrar los detalles de los dolores de la gente, de los detalles de lo que la gente realmente está necesitando para mejorar su ambiente laboral. El líder en el mercado en esto es Great Place to Work. Aquí tenemos un ranking que va por ciudades, sectores, distintos géneros, tipos de labores, y todo esto nos ayuda a medirnos frente a nuestra competencia, a medirnos frente al mercado en general, cómo estamos frente a clima laboral. Lo más importante cuando medimos clima laboral es mantener el anonimato de las personas, dado que esto te permitirá tener respuestas muchísimo más fiables y que la gente se sienta tranquila de responder con franqueza. Recuerda que responder una encuesta de clima laboral no puede volverse bajo ningún caso un tema para después ir a castigar o regañar a alguien, dado que es una respuesta honesta que nos puede servir para construir una empresa más saludable. Por otro lado, la cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y comportamientos que hay dentro de una organización. Pero no solo esto, sino que la hace fácilmente distinguible de otra. Es como la personalidad de una empresa. Podemos decir fácilmente que Google se comporta distinto a un banco, por ejemplo, cómo se visten, cómo trabajan, cómo están dispuestas las oficinas, pero más importante, cómo trabajan. Lo más importante de la cultura es que debe responder a las necesidades de la compañía. No todas las compañías pueden trabajar como Google y no todas las compañías pueden ser como bancos. Cada compañía debe tener un tipo de cultura, una serie de valores, comportamientos, entre otros, que les sirvan para conseguir sus objetivos estratégicos. Esta es la clave de la cultura organizacional. Pero ¿cómo saber si la cultura es buena o mala? Bueno, a diferencia del clima laboral, la cultura no se mide, pero sí se describe. Y es importante que realicemos una descripción detallada de la cultura de nuestra organización. Para describir la cultura, uno de los modelos que a mí me gusta más es el modelo de Shane, que nos habla de la cultura en 3 niveles distintos en forma de una pirámide invertida.
En el nivel más alto estaríamos hablando de los artificios, que serían aquellas cosas que son tangibles, visibles, palpables de la cultura organizacional. Estamos hablando si utilizan algún tipo de uniforme, cómo se distribuyen las oficinas, si hay algún gafete, botones o algo distintivo, por ejemplo, distintivo entre áreas, por ejemplo, distintivo para el personal nuevo, cosas por el estilo. Este es el nivel de la parte más arriba de la pirámide invertida. En la parte del centro tenemos los valores expuestos. Los valores expuestos nos habla de aquellos documentos que están por escrito que nos hablan de la cultura, de cómo comportarse, de cómo distribuirse, entre otros. Estamos hablando de reglamentos internos, actas de valores, manuales de procedimientos, temas sancionatorios si los hubiese. Todo esto son los valores que están expuestos y explícitos que se le comparten a la compañía y que crean cultura. En el nivel más básico están las asunciones básicas. Son asunciones que se comparten entre todo el personal de la compañía y que hacen que la compañía funcione, por así decirlo. Es decir, en un banco una asunción básica podría ser, por ejemplo, la honestidad ante todo. O, por ejemplo, aquí no se pierde un peso. Eso podrían ser asunciones básicas que tiene toda la compañía o gran parte de ella que hacen que la compañía funcione o tenga su característica. Es importante entender que esta parte no está escrita en ningún lado, se va transmitiendo en el mismo haber del día a día y hace que la gente, pese a que no las tenga escrita o no las diga, las sepa de alguna forma. La única forma de conocer las asunciones básicas es yéndole a preguntar a la gente, hablando con la gente, y la cultura precisamente se describe con la gente. No puedes hacer una descripción de cultura totalmente alejado de una compañía, pese a que puedas tener pues un gran brochazo sobre esta. Lo más importante es acercarse a la gente, preguntarle a la gente y entenderás un poquito más de todos estos tres niveles de lo que hablamos. Ahora bien, aquí viene el momento clave. Tanto la cultura como el clima organizacional tienen papeles fundamentales dentro de la compañía. Mientras que la cultura la podemos medir y cuantificar y darle un seguimiento año con año, la cultura es un poco más compleja y nos lleva a indagar más profundamente en los valores de nuestra compañía. Cada uno juega un papel importante en la retención de empleados, la satisfacción laboral y el sostenimiento de las compañías a largo plazo. Muchas compañías a lo largo de los años han tenido que reinventar sus culturas para poderse mantener en el tiempo, pero también muchas otras empresas han tenido que trabajar intensamente su clima laboral, no solo para estar en los tops de los rankings o ser la mejor empresa para trabajar, sino para que sus empleados se sientan satisfechos, haya un ambiente propicio para la creatividad y para la productividad. Es por esto que tener un match entre la cultura y el clima laboral hace que las empresas puedan aumentar su productividad hasta en un 30%. De igual forma, las empresas que tienen una cultura organizacional sólida y un clima laboral agradable suelen tener una retención de empleados muy superior a las de la media del mercado, del sector o incluso de los países en los que se encuentran localizados. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es más importante? Y realmente no hay una respuesta para esto. ¿Cuál es más importante? Depende de lo que tú necesites en este momento y cuáles sean tus problemas en este momento. Si en este momento es evidente que hay un problema de relacionamiento entre la gente, que es evidente que el clima laboral no es adecuado, podríamos iniciar con una medición de clima, podríamos iniciar con unos planes de acción para mejorar ese clima laboral y posteriormente, mientras trabajamos eso, iniciar con una transformación de la cultura que, como ya mencioné antes, puede tardar varios años. Entonces es importante identificar cuáles son los temas más relevantes y más urgentes en este momento para darle prioridad a esto. De igual forma es importante que todo el tiempo estemos haciendo cultura, porque todo el tiempo se está compartiendo en la compañía y se le comparte a la gente que llega nueva y se le comparte a la gente que está en la compañía. Entonces la cultura es algo que debemos trabajar de forma constante y no dejar olvidada. Ahora es tu turno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál crees que es más importante para ti? ¿Qué crees que es lo que tu compañía necesita en este momento? Y si tienes preguntas, déjamelo en los comentarios.